Lo primero que hacemos para desmontar el PC es quitarle la tapa. Usaremos un destornillador con punta de estrella. Lo abrimos. Una vez abierto nos encontramos las bahías para colocar tanto el disco duro, la disquetera y las lectoras de CD. Por aquí la fuente de alimentación y la placa base. En la placa base lo primero que vamos a hacer es desconectar la fuente de alimentación y el ventilador, que la tengo por aquí. Le voy a quitar la tarjeta de memoria. Aquí colocados los slots de expansión tenemos también una tarjeta gráfica y una de sonido. Ahora pues desconectaríamos los cables de datos ID que van al disco duro, lector y a la disquetera. También desconectamos la alimentación del ventilador del microprocesador. Ahora desconectamos los cables del disco duro, cables de alimentación, Molex de 4 pines y el cable de datos SIDE. La disquetera con su cable también y su conector de mini Molex de 4 pines también. El lector, que en este caso tenemos 2. También Molex de 4 pines y los cables de datos. Y aquí también tenemos conectados los cables del altavoz y del panel frontal, que los vamos a desconectar también. Desatornillamos la placa base para sacarla. Y una vez le hemos quitado todos los tornillos, pues la sacamos. Tenemos que tener cuidado con esto. Ahora vamos a desmontar el disco duro. Lo sacamos, desatornillamos la disquetera. Y la sacamos también. Y desatornillamos también los lectores de DVD. Y sacamos el disco duro. Un poquito sucio también. Y para terminar de desmontar el PC, pues lo que nos quedaría sería quitarle la fuente de alimentación. Para eso desatornillamos estos 4 tornillitos. Bueno, pues aquí tenemos la placa base ya desmontada y lo que vamos a hacer ahora es quitarle el disipador y el ventilador al microprocesador. Abrimos el socket y quitamos y sacamos el microprocesador. Una vez tenemos la placa desmontada, pues limpiamos con un pincelito restos de polvo o suciedad. Aquí tenemos una placa base ATX K7 S5A de tipo, bueno, tenemos aquí el socket del microprocesador, a su lado el puente norte, por aquí tenemos la BIOS, el puente sur y la pila de la BIOS. En esta placa tenemos 5 ranuras de expansión, 5 slots PCI. Aquí podemos poner pues tarjeta USB, tarjeta de vídeo, tarjeta de red, ¿vale? También tenemos otra tarjeta de expansión, otro slot AGP. Este lo utilizamos para las tarjetas gráficas y un slot AMR que lo usamos para tarjetas de audio. Por esta parte pues tenemos 4 ranuras de memoria. Estas 2 serían DDR para tarjetas DDR
y estas otras dos para tarjetas SD. Aquí tenemos los conectores de datos ID, tenemos 2 ID y uno floppy. Aquí tenemos el conector de corriente ATX de la placa de 20 pines. Aquí podemos ver conector del ventilador del microprocesador. Por aquí el conector del ventilador de la caja del PC. Aquí el conector del altavoz. Aquí tenemos los conectores, las conexiones del panel frontal. Aquí tenemos los conectores externos para el teclado, el ratón, USB, conector de red, para conectores de impresora, VGA para vídeo, para auricular, altavoz y micrófono, y dos conectores RS232. Lo que voy a hacer ahora es colocar el microprocesador en el socket, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta la mosquita esta, la marquita, para colocarlo en su sitio y que encaje perfectamente. A continuación, pues vamos a colocar el disipador. Entre el disipador y el microprocesador deberíamos colocarle pasta térmica para que no se caliente demasiado. Y una vez esté puesto bien fijado, atornillaríamos de nuevo el ventilador del microprocesador. Para montar el ordenador voy a empezar por la fuente de alimentación. Igual, esta en concreto es de 400 vatios. Ahora lo que vamos a colocar son los lectores de CD. DVD tenemos dos, entonces a través de un jumper vamos a determinar cuál es el que tiene prioridad sobre el otro, que sería el maestro sobre el esclavo. Lo metemos por su sitio y los atornillamos. Después de los lectores de DVD vamos a colocar la disquetera, igual. Y ya por último pues colocamos el disco duro. Este es de 60 GB, conector ID. Ponemos la placa base dentro de la caja con cuidado y hacemos coincidir los orificios para poder atornillarlos. Colocamos la tarjeta de memoria en su ranura. Este es un modelo de DDR2 y la colocamos haciendo coincidir. Tenemos que hacer coincidir la mosquita. Apretamos fuerte y ya solo se cierra. Ponemos la tarjeta gráfica en el módulo GP y también una tarjeta de vídeo adicional en el PC. Ahora vamos a conectar a través del cable de datos ID los lectores de DVD a la placa. Conectamos el cable de datos ID de la disquetera al puerto floppy de la placa base. Y por último pues conectaríamos igual a través del cable ID el disco duro a la placa. Lo que nos quedaría pues sería ya conectar la fuente de alimentación, los cables de alimentación de los dispositivos a la placa. Conectamos el cable de alimentación del lector de CD a través del conector Molex.
El siguiente también. Para la disquetera usamos un mini molde de 4 pines también. Y otro conector Molex para el disco duro. Conectamos el ventilador. Aquí tenemos la conexión. Conectamos el panel frontal, por un lado el altavoz. Y aquí colocamos el botón Reset, Power On, Power LED y HDD, los del panel frontal. Colocamos el ventilador del microprocesador y ya por último el conector ATX de alimentación a la placa. Y lo que nos quedaría sería poner la tapa y ver si funciona.